Enfoque psicodinámico. El enfoque que vamos a explicar en este momento es uno de los enfoques bajo los cuales el terapeuta profesional en psicología puede hacer intervención. Tiene unas características muy importantes, teniendo en cuenta la teoría o muchas de las teorías y conocimientos que nos dejó Freud. Dentro de la intervención del psicoanálisis se tiene en cuenta una estructura de la personalidad en donde está el ello, el yo y el superyo, teniendo en cuenta que el ello es la parte primitiva, el yo está en los principios de realidad y el superyo está en como el código moral, la parte moral. También digamos que se habla mucho bajo este enfoque de el consciente, el preconsciente y el inconsciente, en donde el consciente están nuestras ideas o pensamientos a los cuales tenemos acceso, el preconsciente hace parte como de los contenidos de la parte de la conciencia, y cuando se habla del inconsciente se hablan de todos los pensamientos o ideas que la persona tiene reprimidas. Es importante también tener en cuenta que se habla mucho del desarrollo de la persona y de donde se adquieren muchos de los traumas o muchas de las patologías que posteriormente presentan el adulto tienen su origen en la niñez. Freud estableció unas etapas en donde, por ejemplo, se habla de la etapa oral que va de los 0 a 1 años, en donde los niños succionan o muerden. Se habla de la etapa anal que va entre los 1 a los 3 años, donde se habla de la retención o expulsión de materias fecales. La etapa fálica va de los 3 a los 5 años, se habla de autoerotismo, y durante estas etapas también a veces es cuando se presentan los complejos de Edipo y Electra. La etapa de latencia va de los 6 hasta la pubertad, y hay una etapa genital que va de la adolescencia hasta la adultez. Dentro del enfoque psicodinámico, al momento de hacer intervención o evaluación, las estrategias son las siguientes. Se manejan estrategias proyectivas, que son las pruebas como las de dibujar la persona, el árbol. Se hace análisis de sueño, asociación libre, entrevista libre, y también es posible hacer una entrevista semiestructurada. La persona puede hacer autobiografía, y también se pueden analizar los mecanismos de defensa por los cuales tenga el paciente en el momento. Los objetivos al momento de evaluar bajo este enfoque es identificar los procesos inconscientes, valorar la accesibilidad del sujeto y la estructura psíquica, determinar por qué el paciente está presentando esos síntomas y establecer la raíz del problema por lo cual el paciente acude al profesional o por lo cual está actuando de determinada manera. Como resultado, que se busca hacer consciente en la parte que tiene inconsciente la persona, lo cual libera tensión, y pues esto generaría en la persona cambios en su personalidad, y se hablaría entonces de un resultado favorable respecto al comportamiento y gracias a la terapia que se le está dando a la persona. El caso del cual hablaremos es un caso de duelo no resuelto. Para iniciar vamos a empezar con una introducción literaria, una pequeña introducción sobre el enfoque del cual abordamos el caso, que es el psicodinámico, y después voy a comentarles acerca del caso. El tema de duelo ha sido objeto de múltiples investigaciones y por muchas posturas. En 1910, en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en el curso de una exposición sobre el suicidio, Freud enfatizó en la importancia de establecer una comparación entre la melancolía y los estados normales de duelo, recalcando que el problema involucrado en ese momento era, que aún todavía inexplicable con la introducción de los conceptos del narcisismo y del yo. Reabrió el tópico en 1917 y escribió una obra fundamental sobre este tema, Duelo y Melancolía.
En este escrito definió el duelo como una reacción frente a una pérdida de una persona amada o de una obstrucción que haga sus veces como patria, la libertad o muchas otras cosas. A raíz de idénticas influencias y muchas personas se observa el duelo y melancolía, y por eso se sospecha en ellas una disposición enfermiza. Estas aportaciones del modelo psicoanalítico le dieron cauce a otras múltiples propuestas como las realizadas por Clay en 1940, quien estableció una conexión estrecha entre el duelo y los procesos de la temprana infancia. Ola de Bowlby y sus conocidas teorías sobre la teoría del apego y pérdida. Actualmente la literatura muestra posturas heterogéneas y matizadas por el interés. Por el interés particular de cada investigador, y algunos modelos teóricos plantean el duelo patológico dentro de las clasificaciones psiquiátricas. Las ventajas y desventajas de estos aportes son revisadas por les comentaré acerca del caso. Este es una investigación de un caso único. La paciente, a la cual la vamos a llamar T, es una mujer de 39 años que refiere haber sido diagnosticada con depresión mayor en su juventud, y desde ese momento no ha dejado de estar bajo supervisión psiquiátrica. Acudió de urgencias al servicio de atención de psicología de la comunidad donde ella vivía, refiriendo que los síntomas de miedo, tristeza, decaimiento, impotencia experimentados anteriormente se habían agudizado a raíz de la muerte de ambos padres, 7 años atrás. Desde que se murieron sus padres, se ha agudizado todo. Refiere también que desde que ellas se quedaron solas con su hija, ella nunca se casó, nunca tuvo una pareja como para vivir con ella. Entonces lo que ella hizo fue estar siempre al cuidado de los padres. Antes de experimentar la padre de sus padres, se sentaba emocionalmente estable por lapsos que duraban entre 1 y 2 meses. Y los sentimientos que refería de tristeza y desgano se manifestaban esporádicamente, en una duración no mayor a 3 días. Sin embargo, ahora la intensidad de estos síntomas es más frecuente y aguda, refiere T. Un segundo motivo de consulta de T es en que concretara pues su demanda de ayuda en este momento de su vida. Ella menciona que desde que los padres empezaron a enfermar y a necesitar cuidados intensivos, ella se dedicó a la bebida y a fumar los fines de semana, con el fin de relajarse, refiere T. Dice que ahora se ha convertido como un hábito para ella, del cual ella se siente cansada, pero lo describe como un ritual que es importante realizarlo antes de ir a dormir. Refiere también que ella es como lo que lo agarra y la saca de la soledad que ella tiene, y que se siente cuando toma y fuma, se siente muy bien. Refiere, se siente mal por no haber hecho nada. Refiere que ella se siente una persona completa, teniendo piernas, brazos. Piensa porque nunca se sintió feliz, porque no ha logrado ser feliz. También manifiesta que ella tenía muchos sueños en su juventud, que quería en el trabajo ser una persona importante, que hubiera sido exitosa. Refiere también que soñaba muchísimo y ahora ya pues obviamente no lo volvió a hacer. Y dice que todo eso se le ha convertido en un miedo, que el salir adelante para ella es un temor continuo. En la historia de T se encuentran otras pérdidas muy significativas que anteceden antes de la muerte de sus padres. T es la penúltima de 8 hermanos, 3 mujeres y 5 varones, de los cuales fallecieron 2 en el momento del nacimiento y otro a la edad de 24 años debido a una deficiencia cardíaca. Ese era el que le antecedía en la niñez a T. T recuerda que esas pérdidas influyeron mucho en su estado de ánimo y en el de la madre, y que la relación que tenía la madre con T.
ya que su madre pues dedicó la gran mayoría de su tiempo y se refirió de sentirse desplazada por el nacimiento de su hermana menor y con los cuidados que la mamá accedía pues al hermano que estaba enfermo. Recuerda haber sido una niña demasiado temerosa que siempre se aferraba fuertemente a su madre en aquellas ocasiones que le manifestaban susto. Refiere que solamente lograba la atención de sus padres cuando presentaba esos síntomas de la enfermedad. Te refiere que en su adolescencia tuvo un desequilibrio escolar y emocional. Refiere que su primera relación amorosa fue muy tormentosa, inestable y humillante para ella. Sin embargo, mantuvo esa relación durante 6 años, quedando embarazada en su primera experiencia sexual. Entonces T fue madre soltera y quedó al cuidado de sus padres, viviendo así dentro pues del seno familiar. Te refiere que la etapa del embarazo la vivió con una mezcla de muchísimos sentimientos que iban desde el miedo a su madre hasta el sentirse una mala persona pues por haber quedado embarazada, y se sentía demasiado mal, sintiéndose también culpable por haber quedado embarazada. Dice que se acrecentó el distanciamiento con su madre, pero por el contrario, con su padre las cosas fueron totalmente diferentes, estrechándose los lazos de amor y fraternidad. Refiere que su padre la apoyó siempre y fue la figura paterna para su hija. El papá siempre estaba con ella y cuando quedó embarazada el papá siempre le dijo que mucho ánimo, que siempre iba a estar con ella. En cambio ella cuenta que la mamá fue terrible, que la sacó de la casa, que le trató muy mal y que dijo que ella era una maldita, palabras textuales. También dice que el papá nunca permitió pues igual esto, que la sacaran de la casa, y entonces ella dice que el papá para ella, más que el papá, era un amigo, y que cuando el papá falleció para ella pues esto fue terrible, porque él era todo para ella, entonces representaba todo emocionalmente. El paciente T ha vivido en la casa de sus padres hasta que fallecieron y posterior cambió de lugar de residencia. Fueron varias las pérdidas experimentadas por T en tan poco tiempo. Las pérdidas afectivas le resultaban sumamente dolorosas y las materiales eran la representación de toda una vida construida junto a sus padres, siendo la columna del sostén de su vida. O sea, sus padres eran el todo para ellos. Y de esa forma se describe como una niña temerosa, inválida. Dentro de este caso clínico, a la paciente se le aplica un método de evaluación llamado CCRT-LU. Este método de evaluación fue desarrollado por Lester Luborsky de la Universidad de Pensilvania. Es un sistema clínico y es cualitativo. Como tal, lo que se busca es que mediante el análisis de los episodios narrados por el paciente se establezcan cuáles son los conflictos internos que tiene la persona. Entonces, a estos episodios se les denomina episodios de relación, que es los que se tienen en cuenta para determinar entonces el porqué o los conflictos que tiene la persona, y con base a eso pues arroja resultados bastante significantes e importantes, que a continuación vamos a explicar cómo se manejaron en el caso de la paciente que presenta depresión. Dentro de la evaluación que se le hizo a T, el psicoterapeuta asumió los siguientes objetivos. El principal, contribuir a la elaboración del duelo. Dentro de la psicoterapia también entonces tenemos en cuenta la evaluación que se hizo, la que se explica anteriormente, y se llega a la hipótesis de que se lograron cambios significativos en el patrón de conflicto central a través de lo que indica la prueba CCRT. Entonces, para comprobar que realmente esto sí se dio, se comparan las 4 sesiones iniciales con las 4 últimas y luego se hace un seguimiento al mes de haber culminado con el proceso terapéutico.
En la comparación hecha en estos procesos de evaluación entre las 4 primeras sesiones y las 4 últimas, se encontraron 94 episodios de relación en donde se mostraban que habían cambios significativos. Entonces, la formulación final compone de los deseos y las respuestas que aparecen con más frecuencia en los diferentes episodios de relación. Al combinar ambas fases, el patrón central de relación de T fue el siguiente. Entonces, el deseo del objeto, ella dice que desea que el objeto la ame y se sienta bien con ella. Amar y sentirse bien con el objeto y tener autodeterminación. Esto significa que los deseos de T han cambiado hacia ella misma. Entonces, en el hecho de que ella ya ame y busque sentirse bien con ella misma y de tener autodeterminación. La autodeterminación dentro de los resultados que arrojaron pasó del 10% al 49% al final del tratamiento. Esto es un cambio de patrón significativo que ella mostró con base al resultado y pues en muchos otros aspectos de la comparación que se hizo de las pruebas y los resultados que le arrojaron los mismos. Los resultados antes evaluados nos permiten determinar que como tal la paciente mostraba un claro predominio en poco amor propio, en desinterés y además tenía el problema de que no había logrado hacer duelo. Y además de los problemas que había tenido en su infancia, los cuales terminaron y desencadenaron en una depresión. Entonces, es la parte inicial con la cual llegó la paciente y finalmente se logra que las señales de miedo y culpa, frustración y aislamiento, la somatización e incapacidad para generar nuevas relaciones, lograran minimizarse con base a un cambio, digamos, de ella en su perspectiva, en cómo veía y digamos como romper ese paradigma y ese miedo y esa culpa que tenía para cambiarlo y transformarlos en otros pensamientos ya positivos. ¿Esto cómo se da? Al final de la terapia, el hecho de tener autodeterminación surge tanto de los deseos como de las respuestas que ya empieza a mostrar la paciente, ya que el proceso de duelo generó un impacto y finaliza con la aceptación de la nueva realidad interna y externa que está viviendo. Entonces parece ser que ese fue como el resultado ya de todo el proceso que se hizo. El paciente logró reacomodar su mundo interno y externo sin la presencia de los seres queridos. Ya para concluir y terminar, según lo que refiere mi compañera, este caso se hizo una investigación donde se abordó un caso de duelo patológico trabajado mediante el modelo de psicoterapia focal de Bolin, con una paciente que fue diagnosticada con una depresión mayor, y ese tratamiento focal se desarrolló en ese proceso de intervención en 14 sesiones, más una de seguimiento al mes. El foco que fue elegido fue la elaboración del duelo no resuelto por la muerte de los padres 7 años atrás. A partir de trabajar las emociones como el amor, el odio, dependencia de la culpa, teniendo en cuenta como un foco complementario el trabajo que tenía ella de la ansiedad por separación. Se manejó clínica y sistemáticamente el proceso terapéutico aplicado al método CCLT-LUS. Es una versión castellana del sistema de categorías formuladas del tema central de conflictos relacionales. CCRT-LR. Este método se mostró sensible para identificar el cambio relacionado al núcleo de conflictos que presentó T.